Las exportaciones de productos frescos y perecederos son una parte relevante de la oferta argentina. Estos productos, frutas, verduras, carnes e incluso medicamentos, tienen una logística particular, totalmente diferente de los productos que no necesitan cadena de frío. Y en un mundo en el que la convulsión es la nueva normalidad, la supply chain de estos productos, que son mucho más sensibles a las disrupciones más esporádicas, enfrentan desafíos importantes. Estos productos dependen del posicionamiento de contenedores reefer que vienen en servicios regulares de línea que constantemente deben revisar itinerarios, desviarse, suspender recaladas o cambiar de puerto por cuestiones de las más diversas, gremiales, ambientales como inundaciones o falta de calado en puertos o canales, y hasta políticas debido a ataques terroristas. La logística hoy es hipersensible a una multiplicidad de riesgos. Y todo esto se agravó en los últimos 4 años, desde el inicio de la pandemia, donde las cadenas se fragmentaron, los costos laborales en China aumentaron y proliferan cada vez más subsidios y estrategias proteccionistas que imponen barreras comerciales y nuevas regulaciones fitosanitarias. Es por eso que muchos analistas se animan a hablar de post-globalización o incluso de desglobalización. Bienvenidos a Lacout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lacout Trade Talks es un podcast de Lacout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lacout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Un nuevo decreto amplía el alcance del impuesto país. Simplifican las importaciones temporales. Además, reducen aranceles para bienes de consumo. Por último, beneficios de obtener el certificado MIPYME. Un nuevo decreto amplía el alcance del impuesto país. El Gobierno Nacional amplió la aplicación del impuesto país a la compra de billetes y divisas para el giro de dividendos y a la suscripción en pesos de los bonos Bopreal para el mismo fin. La medida fue plasmada en el decreto 385 de 2024 y está sujeta a la aprobación de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. De esta manera, la alícuota del 17,5% que se aplicaba a la compra de billetes y divisas para atesoramiento, al pago de obligaciones por la compra en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos, así como también para el pago de importaciones de mercaderías y fletes, se amplía ahora a la compra de bonos Bopreal para el pago de utilidades y dividendos y a la repatriación de inversiones de portafolios de no residentes generados en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1 de septiembre de 2019. Siguiente noticia Lacout. Simplifican las importaciones temporales. Las empresas que necesiten insumos importados para producir algo destinado a la exportación estarán exentas del pago de aranceles por un plazo mayor a partir de una nueva decisión de la Secretaría de Industria y Comercio. Puntualmente, con la Resolución 32/2024, se extiende la validez del Certificado de Importación Temporaria, CTIT, de los 5 a los 10 años. Con esta decisión, además de crear un escenario más favorable a las exportaciones, se simplifican también los trámites para las empresas que producen con insumos del exterior y exportan. El universo de estas empresas representa el 10% del total de las importaciones y en 2023 se exportó bajo este régimen de importación temporal un total de $12.600 millones o el equivalente a casi el 20% del total de las exportaciones.
Mediante el certificado, los exportadores pueden acceder a insumos importados con beneficios impositivos y garantizar, mediante una póliza de caución, el pago del arancel, la tasa de estadística, el impuesto país y las retenciones impositivas correspondientes al IVA, ingresos brutos y ganancias. El requisito para ingresar en el régimen es transformar el insumo importado en un producto de exportación en un plazo de 1 año con posibilidad de prorrogarlo por otro año. Pero si se trata de bienes de capital, los plazos se duplican a los 2 años. El régimen, además, permite a las empresas designar a un ingeniero matriculado para verificar la aplicación del insumo importado al proceso productivo sin la necesidad de depender de los profesionales del INTI y de esta manera agilizar todo el proceso. Por su parte, la Secretaría de Industria y Comercio podrá realizar auditorías aleatorias y en caso de verificarse incumplimientos, podría excluir a la empresa en cuestión del régimen por el plazo de 1 año más una multa del 2% mensual acumulativa de los intereses que pagan las empresas que no participan del régimen. Siguiente noticia Lackaut. Reducen aranceles para bienes de consumo. Con el fin de combatir la inflación, reducir los precios al público y forzar la competencia en el mercado entre jugadores con posiciones dominantes, el gobierno dispuso la baja de aranceles en una amplia gama de productos. Por ejemplo, en heladeras y lavarropas bajó los impuestos de importación del 35 al 20%, en neumáticos llevó el arancel del 35 al 16% y en insumos plásticos los redujo del 12,6 al 6%. En el caso de los grandes electrodomésticos, la Argentina aplicaba el máximo arancel de importación permitido por la Organización Mundial del Comercio y con esta reducción se equipara al arancel aplicado por el Mercosur, forzando a la baja los precios al consumidor. Misma situación se da en los neumáticos destinados a camiones y buses, cuyos precios al público, de acuerdo con las cámaras de transportistas, acumulan varios meses de incremento. Se apunta de esta manera a reducir los incesantes incrementos de los costos logísticos en el país. Siguiente noticia Lackaut. Beneficios de obtener el certificado MIPYME. La AFIP recordó la importancia de que las micro, pequeñas y medianas empresas tramiten el certificado MIPYME, ya que el mismo permite acceder a financiamiento, beneficios impositivos y distintos programas de asistencia. El certificado abarca a monotributistas, emprendedores, profesionales, comerciantes, sociedades y toda persona jurídica o humana que esté inscripta en el registro de empresas MIPYMES de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. El certificado se solicita con clave fiscal en la página de la AFIP desde el servicio Pymes Solicitud de Categorización y/o Beneficios. Justamente entre los beneficios de contar con el certificado encontramos el pago de IVA a los 90 días en lugar de realizarlo al mes siguiente de la facturación, compensación de hasta el 100% del impuesto al cheque en el pago de ganancias, alícuota diferencial en las contribuciones patronales, prioridad para la tramitación y percepción de las compensaciones, acreditaciones o saldos a favor, exención del impuesto al retiro en efectivo establecido por el artículo 45 de la Ley 27.541. Uso optativo de la factura de crédito electrónica en operaciones de intercambio entre dos MIPYMES. Baja de impuestos internos para determinadas actividades y certificado de exclusión de retenciones. Vamos con el tema de esta semana. ¿Cuáles son los factores que están impulsando la transformación de las cadenas de suministro en un mundo post-globalización? En primer lugar, el populismo fue ganando auge en distintos países del mundo. El regreso regular del fervor nacionalista se expresa, comercialmente, en la imposición de aranceles a productos importados y, en los peores casos, en guerras comerciales que vuelven a los mercados cada vez más proteccionistas. El abastecimiento de granos y gas en Europa se vio impactado por la invasión rusa a Ucrania
y esta tensión comercial global se sumaba a la preexistente entre Estados Unidos y China, que comenzó a estimular cadenas de suministros duales o centradas en el friendshoring de la mano de la ruta de la seda. Por otro lado, los ataques de piratas y extremistas a los buques en el Mar Rojo se volvieron ya una constante que empujaron los fletes hacia arriba por el encarecimiento de los seguros y los desvíos a nuevas rutas, encareciendo así todas las cadenas de suministro. Todos estos factores llevan a la reestructuración de la supply chain, que obliga a las grandes empresas no solo a incorporar a expertos financieros para estar atentos a las fluctuaciones de mercados, sino a verdaderos expertos en logística y en gestión de riesgos, que hacen de la resiliencia su mayor arte. Luego también está el factor medioambiental. El cambio climático no solo no es una discusión, sino que ya es un dato diario, con violentas sequías e inundaciones. Por este motivo, la preocupación por las emisiones de carbono que genera cada cadena de producción a nivel global y con su logística asociada, deriva en nuevas regulaciones y legislaciones que imponen cambios logísticos y afectan a los negocios globales tal como se venían dando hasta hoy. Por ejemplo, las regulaciones de la Unión Europea sobre sostenibilidad y legislación ambiental tienen importantes implicancias en el transporte internacional y en la industria de productos perecederos. En primer lugar, la Unión Europea ha aprobado legislación que hará que el transporte marítimo y aéreo sea más costoso a través del esquema de comercio de emisiones, así como la imposición de aranceles a través del mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Todas estas medidas tienen como objetivo nivelar el campo de juego para los fabricantes europeos, evitando que se vean en desventaja frente a productores de terceros países que operan con estándares más bajos. Así, proteccionismo y sustentabilidad se dan la mano en Europa. De hecho, estas regulaciones también pueden crear barreras al comercio internacional, aumentar la regionalización de flujos comerciales, discriminar a los mercados emergentes y resultar en la localización de la fabricación dentro de los mercados europeos y ejercer presión sobre el transporte internacional. Además, las regulaciones europeas harán que el transporte marítimo y aéreo sea más costoso, lo que impactará en la competitividad de los sectores globales de frutas y verduras frescas e incluso en carnes y pescados. Por último, en China, los costos laborales ya no son los de hace 10 años, y el aumento de los salarios llevó a muchas empresas a repensar la tercerización en la que sigue siendo China la gran fábrica del mundo. Pero la búsqueda de nuevas plazas también impone el armado de nuevas cadenas de transporte y logística, de almacenamiento y de distribución. Y de esta manera, reordenando constantemente las fichas del tablero, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.